Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Diana Sandra Cumaco Perdomo, soy estudiante de octavo semestre del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy queremos realizarle una entrevista acerca de los impactos del Estatuto de Profesionalización en la función docente en Colombia. Entonces, pero antes de comenzar con la entrevista, queremos conocerlo a usted, cómo se llama, qué área da, en qué institución trabaja usted. Ok, mi nombre es Cristian Ayala, soy docente de matemáticas, egresado de la Universidad del Tolima. En este momento se estoy orientando desde grado tercero hasta grado séptimo y trabajo en el nuevo liceo. Bueno, muchas gracias, profesor. La primera pregunta, pues, sería acerca del decreto 1278 del 2002. Eh, Usted, por favor, nos puede explicar la diferencia que existe entre el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002, por favor. Bueno, primero hay que aclarar que estos dos decretos son como la armadura en la cual se acobija la parte educativa aquí en Colombia. Si hablamos del decreto 1278 respecto al 2277 del 79, hay muchas diferencias, ¿sí? Primero hay un contexto sociocultural, ¿sí? Social también, en el cual estos dos decretos rigen. En el primero, pues, obviamente, como ustedes ya me estaban diciendo al principio, son estudiantes de últimos semestres, salen a regir con el nuevo decreto, ¿cierto? Que sería el 1278. Bueno, allí que podemos encontrar en el decreto 1278 del 2002, eh, la asignación mensual de un docente está dada por el título, ¿sí? Si tú eres normalista, si tú eres licenciado, si tú eres técnico en educación, porque también existen, entonces la asignación salarial se da es por el título. Lo que de pronto no sucede con respecto al otro decreto, ¿cierto? En el otro decreto eh, sí, también hay distintos contextos respecto al nivel en el cual se gradúa, pero por ejemplo, respecto al escalafón en el cual se organizaban, es muy diferente al escalafón en el cual se organizan hoy día. Eso es como una gran diferencia que existe ahí entre ese tipo de los dos decretos. También uno puede encontrar que, por ejemplo, la evaluación docente se rige mucho ahorita con el nuevo decreto en comparación con antes, porque anteriormente se daba era por mérito o por años de experiencia, en el cual tú eras ascendido, pero ahora hay que concursar para poder ascender en cada escalafón. Hay unos auxilios que anteriormente en los docentes que se lograban incluir en el sistema educativo anteriormente, ellos tenían unos auxilios de movilización, cosa que en el decreto nuevo tampoco se ve. Eh, Respecto a lo de las primas, ¿sí? Las primas también, habían primas de alimentación, hoy en día tampoco se consideran esas primas de alimentación como tal. Esos son como a grandes rasgos algunas diferencias que existen entre los dos decretos. Bueno, profesor, muchas gracias. Con Ahora gusto. la segunda pregunta es si usted nos puede comentar los alcances que tienen estos dos decretos en la profesión docente, Bueno, los alcances que ha tenido. ok. Claro, sí. Anteriormente, en el decreto 1278, en el 2277, perdón, era una constante lucha para que pudieran escuchar a los docentes, ¿sí? Anteriormente, el cuerpo docente tuvo que hacer movilizaciones para que se pudiera como tal lograr lo que hemos logrado hasta hoy día. Pero todo ha sido una lucha realmente insensate de ese tipo de situaciones. Claro, la parte de la profesionalización como tal del docente se acobija bajo estos dos decretos. Otra cosita también muy importante es la labor del docente. Dentro de estos dos decretos tiene que estar intrínseca ahí como tal la labor del docente.
La remuneración, el escalafón y los incentivos, porque hoy en día también se tienen incentivos como tal, no tantos como antes, pero sí todavía hay. Bueno, ¿y cuál es el aspecto o cuál es el punto de vista o cuál es la imagen que tiene un docente dentro de la sociedad como tal? ¿Sí? Eso también hace parte de ese aspecto que te estaba diciendo. Entonces, todo acobija como tal a los docentes antiguos bajo el 2277 y los nuevos bajo el 1278. Listo, Muchas profe, gracias, muchas profe. gracias. La tercera pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuáles son las diferencias que ha encontrado a nivel económico, estabilidad y formación que existen en el sector público y privado? Bueno, en mi experiencia, básicamente he trabajado en el sector privado, sí, solo he logrado desempeñar un pequeño espacio en el sector público. El sector privado, ahora como tal, te asignan un salario, ¿sí? Allí no miran tu experiencia, sino que te asignan es un salario de una vez, bajo un cierto criterio. Y en la parte pública como tal, tú entras como tal a un escalafón, ¿sí? Pienso que, por ejemplo, los chicos que terminan sus carreras y de pronto no son aún titulados, en el colegio donde van a ingresar, si es en el sector privado, se fijan en el escalafón que tiene como tal la educación en este país. En la parte de la remuneración, obviamente, las primas que dan en el sector público son mucho mejor que las que dan en el sector privado, porque en el sector privado tú entras a trabajar con un tipo de contrato, ¿sí? Y como tal, pues no hay ciertas, digámoslo así, facultades para poder recibir, pues, lo que realmente te mereces como docente. Entonces, la diferencia es notoria, es muy grande. Tu estabilidad va a estar en un sector público mil veces en diferencia a un sector privado en el cual no sabes si vas a continuar o no. Listo, profe, qué pena, no me presenté. Mi nombre es María Camil García y estudio licenciatura en Pedagogía Infantil, octavo semestre. Bueno, profe, siguiendo con la cuarta pregunta. Eh, para usted, ¿el ascenso en el escalafón es más fácil con el nuevo o con el antiguo estatuto? ¿Por qué? Bueno, en el antiguo, eh, tú ascendías por años de experiencia, ¿sí? Tú trabajabas en determinado lugar, presentabas tus papeles y todo, y pues si se determinaba como tal que el ascenso fuera posible, se hacía. Había un límite, creo que era hasta el escalafón 14, en el cual tú llegabas ahí y no podías avanzar. Más o menos la cifra era entre 3.500.000 y algo, lo máximo que alcanzaba a ganar un docente en ese entonces. Hoy en día, en el nuevo escalafón, de acuerdo a tus grados de estudio, doctorados, maestrías, especializaciones, tú puedes ascender. Pero para ascender tienes que hacer un pequeño concurso, ¿sí? Aquí también es muy importante la autoría que has tenido. Entonces, si tú has hecho investigación, si te has vinculado, por ejemplo, a conciencias, si has escrito, si has publicado, todo eso pesa ahora. Es muy importante tener eso en cuenta porque los docentes a veces nos dedicamos solamente a la parte educativa, pero nos olvidamos de la parte investigativa, ¿sí? Entonces, allí es donde de pronto podemos alcanzar, pues yo pienso que uno de de lo que uno más sueña, ¿no? Tener una estabilidad económica realmente suficiente que amerite todo el esfuerzo que ha hecho uno como docente. Buenas tardes, profesor Cristian. Mi nombre es Jessica Paola Martínez. Soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Uniminuto. A continuación vamos a seguir con unas preguntas. Entonces sería la quinta pregunta, pasaríamos a la quinta pregunta, que es, ¿cree que usted que el salario
de los docentes es justo, teniendo en cuenta su preparación, su experiencia y su dedicación? Bueno, eh, realmente considero que no. Y yo pienso que en el gremio docente esa respuesta también, pues yo creo que se acoge la gran mayoría, ¿no? Es que también todo puede ser relativo, ¿no? Si un docente ya está en su máximo escalafón, a veces como que le cuesta un poquito ponerse en los zapatos de los que están tratando de ascender. Pero la respuesta a lo que usted me preguntó, yo totalmente, radicalmente digo que no, porque es mucho lo que un docente tiene que hacer para poder llegar hasta donde quiere, ¿sí? Muchas trabas, muchas cosas que le colocan en el camino, y no solamente eso, sino el impacto social con el que he visto, con el que es visto. Un docente en Colombia es menos valorado que en otros países, ¿sí? Su labor como tal no es valorada desde la familia, desde las casas, desde los padres. Pues realmente si un estudiante, si la sociedad no respeta a un docente, pues la verdad no sé qué se pueda esperar de la parte de esa sociedad. Pues prácticamente la respuesta es no. Bueno, profe. Otra de las preguntas que vamos a formular es que, ¿qué ajustes o transformaciones piensa que son necesarias para mejorar las políticas educativas en Colombia, teniendo en cuenta pues esas dos leyes, la antigua y la nueva? Ok. Bueno, yo considero que en esa parte, primero lo del concurso docente, ¿sí? Pienso que para un docente que viene preparándose desde hace mucho tiempo, desde su primer semestre, haciendo prácticas, los puntajes que hoy exigen con el 1278 son estrictamente muy altos para poder ascender como tal al magisterio. Eh, lo cual es casi igual o lo mismo para cualquier persona que ha estudiado cualquier carrera, ¿sí? Está bien que, por ejemplo, anteriormente en el 2277, no, los que estaban allí como tal, los docentes que estaban vinculados a este decreto, ellos no podían ejercer otra labor. Sí, eran docentes y no tenían otra labor como tal. Pero en el 1278 se incluyó esa norma de que un docente también puede tener otra faceta laboral. De pronto, eso se hace con el fin del alivio a que los docentes nos preguntábamos antes y todavía hoy, cómo una persona que de pronto es contadora, ¿sí? Puede incluirse en su régimen como tal en la parte educativa. Entonces todos nos volvemos educadores. Al fin y al cabo, una persona que estudia inglés, al fin y al cabo, una persona que estudia administración también se vuelve educadora. Y esto se hace con el fin de que eh, los docentes que se gastan mucha parte de su tiempo estudiando prácticas que en algunos casos no son pagadas, eh, se preguntan eso. ¿Realmente es justo que de pronto otras carreras también tengan parte al acceso de la educación? Pues en Colombia no se le puede negar el derecho de educación a ninguno, ¿cierto? Así como el derecho de superación personal, lo llamo yo. Pero entonces es eso. Yo pienso que en la parte de de las trabas que le colocan a los docentes, hablo trabas entre comillas porque realmente es así. No, muchos docentes que se quedan en la parte privada luchan y luchan y estudian y estudian y tratan de lograr conquistar un buen puntaje para poder acceder a ese escalafón, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con los estudiantes que de pronto no tienen un buen puntaje en el ITFES y se quedan allí sin estudiar. Entonces, más o menos es así, pero a grandes rasgos. Bueno, profesor, muchas gracias por esa Bueno, entrevista. listo, con mucho gusto. Bueno, profe, muchas gracias por acceder y regalarnos un minuto de su tiempo. Fue muy satisfactorio todas las respuestas que nos realizó. La verdad fue muy informativo y significativo para nuestra labor como estudiante. Con mucho Sí, gusto. profe Cristian, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos
esperamos una nueva oportunidad y respondernos cada una de las preguntas. Muy amable, profe. Gracias, Claro. muy interesante cada punto de vista en cada pregunta. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación.